Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ups. ¿Soy Kimimaro? Supongo que seré el villano final. Autor: Shebex 7766 100% original, alta calidad. Kimimaro fue desperdiciado, así que lo arreglaré. En el canon, Kimimaro era una broma. Uno de los antagonistas secundarios olvidables de Naruto, muerto antes de que la trama importara. Encerrado en una jaula por su clan, sacado a rastras solo para morir por Orochimaru, y descartado por el mundo. Un prodigio enfermizo desperdiciado como nada más que un peón. Entonces desperté como Kimimaro. La flor trágica destinada a florecer para otros y marchitarse en silencio. Esta vez no. Sé cómo termina su historia, y me niego a repetirla. Lazos. Cadenas. Devoción. Una broma. Debilidad. Muerte. Si mi clan me traicionó, traicionaré al mundo. Si me meten en una jaula, pondré al mundo en una jaula de huesos. Ya no seré un peón. Ya no seré una herramienta. Y nunca seré olvidado. Si quieres ser apreciado, primero necesitas fuerza. Así que subiré la escalera un escalón a la vez, hasta que el mundo entero se arrodille ante mí. 79. El Uchiha que no pertenece a nadie más. El campo de batalla de Akane era una tormenta de chispas y calor, un terreno de duelo esculpido por la velocidad y el instinto. El clon que tenía enfrente parpadeaba entre diferentes formas, deslizándose entre la hierba como un fantasma de escamas blancas, pero los ojos de Akane ya daban vueltas. Su Sharingan de 3 tomoe giraba a máxima potencia, más afilado y denso que el de casi todos los Uchiha. Cada movimiento, cada espasmo de chakra, cada sutil cambio en la carne prestada de Orochimaru quedó atrapado dentro de esa geometría roja y giratoria. Y ella actuó en consecuencia. Liberación de fuego, estallido de Requiem del Fénix. Una columna de llamas se elevó en espiral desde sus pies, transformándose en un tornado que avanzaba aullando con bolas de fuego giratorias incrustadas en su interior. Describieron arcos, se desviaron y se curvaron en ángulos imposibles, guiados manualmente por sus ojos. El clon de Orochimaru se deslizó a su alrededor, contorsionando sus extremidades de forma antinatural mientras las llamas lamían su paso. Su kunai impactó contra la espada de Orochimaru con un crujido brillante, y un relámpago recorrió el metal. El fuego y el relámpago chocaron en el instante siguiente mientras ella inhalaba bruscamente. Y entonces, desató algo que había perfeccionado recientemente con la guía verbal de Kimimaro y su recién descubierta potencia de chakras y capacidad de recordar patrones. Lanza de convergencia carmesí, liberación de fuego y rayo. Su híbrido más feroz. Un rayo concentrado de electricidad fundida, con forma de lanza, se comprimió en una trayectoria recta. Atravesó el claro con un sonido similar al del metal chirriando al fundirse. Incluso el suelo bajo su trayectoria se vitrificó instantáneamente, convirtiéndose en vidrio negro. El clon no esquivó por reflejo. Tuvo que sustituirse, de forma violenta y poco elegante, desprendiendo la mitad de su torso hasta convertirlo en una masa blanca mientras el rayo aniquilaba el espacio que ocupaba. Akane aterrizó bruscamente, jadeando, con el sudor goteando por sus sienes. El clon reformó un nuevo torso con una facilidad repugnante. Su sonrisa se extendía de forma desmesurada. Con una velocidad vertiginosa, se abalanzó. El Sharingan de Akane captó el sutil movimiento previo en su postura. Giró sobre su eje, lanzó un tajo hacia arriba y griega. La mitad inferior de su cuerpo se transformó por completo en serpientes. Decenas de mandíbulas cubiertas de escamas blancas se abalanzaron sobre ella a la altura de los tobillos. Saltó, girando en el aire, tejiendo focas más rápido de lo que jamás había logrado. Liberación de fuego, infierno de floración solar. Una llamarada circular estalló a su alrededor, expandiéndose hacia afuera como una flor en llamas y evaporando instantáneamente a la mitad de las serpientes.
El clon respondió con liberación de agua, torrente serpiente. Serpientes de agua que se enroscaron formando un látigo de marea, que chocó contra su fuego y siguió avanzando a pesar de evaporarse en olas. Los ojos de Akane se entrecerraron. TCH. Me está haciendo retroceder poco a poco, apoyó la mano en el suelo. Lanzamiento de relámpagos, cortafuegos de campo. Una telaraña de relámpagos se extendió por la tierra, explotando hacia arriba en un bosque de arcos crepitantes que obligaron al clon a saltar, girar y contorsionarse en el aire. Pero incluso en medio del caos, logró abrirse paso, apenas chamuscado, apenas ralentizado. Y entonces contraatacó. Liberación de viento, ciclón de colmillo hueco. Un taladro de viento comprimido surgió de su aliento exhalado, atravesando el campo de relámpagos y rozando su hombro, dejando un corte superficial pero ardiente. Akane siseó, llevando la mano a la herida. El clon sonrió con interés clínico. Tus instintos son excelentes, pero tu cuerpo aún es joven. Tu producción de chakras es inconsistente. Tu sincronización, dio un golpecito en el aire con un dedo, es casi perfecta, pero no del todo. Su mirada se aguzó. Casi no fue un insulto. Casi fue un desafío. Si algo le dolió fue esa sola palabra, más que la propia herida. ¿Qué tal si dejas de dar lecciones y te mueres de una vez? Espetó. El clon ladeó la cabeza con diversión. No es una mala oferta. Pero no hoy. De ella brotaron de nuevo fuego y relámpagos, una espiral de poder, y cargó hacia adelante con furia renovada, intentando atravesar las defensas escalonadas del clon. Ella siguió el ritmo. Apenas. Igual que los demás. Tal como ella odiaba. Porque la verdad la oprimía con cada intercambio. Ni siquiera lo intentaba. Y sus propios pensamientos reflejaban una mezcla de orgullo y furia. Si sobrevivo a esto, si sobrevivo a él, entonces nunca más le tendré miedo a ningún otro oponente. ¡Qué potencial tan hermoso!, murmuró el clon. Una vez pulido correctamente, puede que incluso brilles más que Itachi. Akane se quedó paralizada por una fracción de segundo. Entonces su chakra se disparó, una sacudida violenta que agrietó el suelo bajo sus pies. Sus ojos brillaron con un rojo sangre, y el tomoe giró como una cuchilla. ¿Qué dijiste? Siseó, con la voz baja y temblorosa por la rabia contenida. ¿Cómo sabes tanto de él? El clon de Orochimaru ladeó la cabeza, suave como la de una serpiente, divertido por la reacción que él mismo había buscado. Ah, así que esa es la cicatriz que proteges con tanta ferocidad. Lealtad a tu clan, qué poco propio de él. El perrito faldero perfecto de Hiruzen y Danz, desperdiciando todo ese talento y poder solo para obedecer su voluntad. Una lenta sonrisa se dibujó en su boca, demasiado ancha. Tu odio es más hermoso que tu chakra y tu sangre, susurró, casi con cariño. Lo estás cazando, ¿verdad? Al prodigio que masacró a tu preciado clan y se escabulló en la oscuridad sin dejar rastro. Akane esbozó una leve sonrisa. «¿Me vas a contar todo lo que sabes sobre él?», dijo, dando un paso al frente, mientras su Sharingan brillaba con más intensidad a cada sílaba. ¿A dónde fue? ¿A quién sigue? Te sacaré hasta la última gota de información si es necesario. El clon rió suavemente. Tan feroz. Tan segura. Un rayo le recorrió el brazo, el fuego se arremolinaba a sus pies y su cabello se agitaba con el calor de la oleada de chakra. Habla, gruñó ella. Sonrió aún más, imperturbable. Cuando te lo ganas. Y entonces el clon se abalanzó de nuevo, como si la conversación no hubiera sido más que un agradable interludio antes de su ejecución. Pero la voz de Kimimaro se deslizó directamente en la mente de Akane como una mano firme que se cierra alrededor de su muñeca. Akane. Basta. Sabes lo que te he dicho una y otra vez. Ya sé dónde está y exactamente lo que ha estado haciendo. Simplemente aún no estás preparada. Créeme. Esa es la única razón por la que no te he dado los detalles precisos. El impulso sensorial que siguió no fue enérgico, sino lo suficientemente firme como para darle estabilidad, atravesando la tormenta que se avecinaba en su pecho. Se puso rígida, rechinando los dientes una vez, y luego se obligó a retomar la postura. Su respiración se normalizó. Su Sharingan se estabilizó. Su intención asesina se desvaneció como un cuchillo que se envaina. Para él, ella podía esperar. La mirada de Akane se agudizó de nuevo hacia Orochimaru, pero ahora con determinación en lugar de furia. Sigues estorbando. Eso no ha cambiado, dijo con frialdad, retomando su ritmo. Las cejas de Orochimaru se arquearon ligeramente. Oh, qué curioso, murmuró. Él la miró no con decepción, sino con la intriga de un erudito.
Así que el pequeño Uchiha no responde a su odio, sino a él. Fascinante, dijo Orochimaru con voz pausada, alternando la mirada entre Akane y la silueta lejana de Kimimaro. Así que esa es la correa que los sujeta. Ahora entiendo cómo logró atraparlos a todos, y mantenerlos domesticados. Su tono denotaba esa diversión suave y venenosa de alguien que acaba de descubrir un secreto particularmente jugoso, mitad burlón, mitad calculador, como si otra pieza del rompecabezas acabara de encajar perfectamente en su lugar. Orochimaru suspiró, casi de forma teatral, cuando otra lanza de relámpagos rozó su mejilla. «Qué lástima», dijo, con un tono que denotaba decepción. «Si ese es el vínculo que los une a todos, entonces supongo que ninguno de ustedes vendría a mí voluntariamente una vez que convierta a su querido y apuesto chico Kaguya en mi próximo recipiente». Sus ojos recorrieron con lentitud su postura, su chakra, su furia apenas contenida. «Así que simplemente tendré que encontrar usos alternativos. Quizás un nuevo tipo de jutsu de marionetas autónomas, eventualmente, algo de buen gusto y único. Después de todo, ustedes, chicas, tienen tantas cualidades interesantes que aprovechar». Akane apretó la mandíbula con tanta fuerza que el aire entre ellos se resquebrajó. «No lo tocarás. Ni a nosotros». El clon solo ladeó la cabeza, como una serpiente, con aire divertido. «¿Tocar? Querida, tengo intención de hacerlo. A partir de ahora mismo», murmuró. Los ojos de su clon se deslizaron más allá de Akane, entrecerrándose al fijarse en la distancia donde una única oleada de chakra brotaba, vasta y serpentina, como un leviatán que se retorcía al despertar. La creciente presión pertenecía indudablemente a su verdadero cuerpo. Y lo que Orochimaru acababa de desatar sobre Kimimaro hacía temblar incluso el aire. 80. Un campo de batalla digno de ser llamado locura. Desde hace apenas unos minutos, el enfrentamiento entre Kimimaro y Orochimaru se había transformado en algo monstruoso. Orochimaru finalmente dejó de fingir. Se deshizo de cualquier restricción con la que se había estado complaciendo antes y desató una embestida abrumadora y asfixiante que solo alguien como él podría llamar luchar en serio. Miles de serpientes surgieron rápidamente alrededor de Kimimaro, dispuestas en capas en oleadas superpuestas y aplastantes, gradualmente. Cientos de ellos estaban además armados. Cuchillas afiladas como navajas se extendían desde sus mandíbulas o colas, otros estaban grabados con jutsu shiki dentados que pulsaban con chakra corrosivo en el momento en que tocaban el aire. Y por encima de ese mar viviente de espirales y colmillos, Orochimaru comenzó a invocar nuevos lotes de clones de sombra temporales, cada clon tejiendo inmediatamente las técnicas de fusión elemental de más alto rango que se estrellaban en combinaciones deformadas y destructivas. Fuego que, con el viento, se transformaba en llamaradas de vacío. Un rayo se enroscó en la tierra para producir pilares explosivos. Agua aderezada con viento para formar géiseres giratorios y cortantes. Era como si estuviera descargando toda su biblioteca personal a la vez. Recordaba a lo que Hiruzen Sarutobi, el llamado profesor, había sido capaz de hacer en su mejor momento. Entonces el campo de batalla tembló. Una forma gigantesca, cubierta de escamas púrpuras, emergió de la tierra con un siseo furioso, lo suficientemente grande como para doblar la línea de árboles. Manda. La serpiente principal de la cueva Richi de Orochimaru, la invocación suprema en la que confiaba cuando la sutileza ya no importaba. La monstruosa serpiente azotó su cuerpo por el campo con furia letal, arrasando las vías de escape de Kimimaro con arcos que pulverizaban la piedra y lo acribillaban desde el otro lado. Pero Orochimaru no había terminado. Su cuerpo principal, aún oculto tras capas de distracciones, ilusiones, señuelos modificados con forma de muda de serpiente y docenas de falsos golpes de Kusunagi, se preparaba para el golpe final. Y entonces llegó otra verdadera pesadilla para Kimimaro. Dos ataúdes se estrellaron contra el suelo con golpes sordos y huecos, y las etiquetas de seguridad se abrieron. Ashirama. Tobirama. Imperfectos, sí, pero el perfeccionamiento del Edo Tensei por parte de Orochimaru los hizo estar lejos de ser inofensivos. Estos no eran los primeros conceptos desechables de Tobirama sobre construcciones suicidas para su jutsu de etiquetas explosivas de multiplicación mutua. Estos seres portaban vestigios de su legendario poder, suficientes para hacer que el aire se congelara de tensión. El bosque brotó de la tierra, engullendo la mitad del campo de batalla. Torrentes de agua caían desde ángulos imposibles, partiendo la piedra y desgarrando el hielo en largos y violentos arcos. Cuando Kimimaro vio que todo aquello convergía sobre él a la vez, por un instante sintió como si el mundo entero hubiera dirigido su intención asesina únicamente hacia él.
Y, lo que es aún más inquietante, finalmente se sintió emocionado. Jamás había subestimado el Edo Tensei de Orochimaru, ni siquiera sus formas imperfectas. Las legendarias técnicas de madera de Hashirama y el dominio del agua de Tobirama, que llegaron al mismo tiempo, representaban el tipo de amenaza imposible que debería haber aplastado a cualquiera por debajo del verdadero nivel Kage. Mientras tanto, Kimimaro no tenía clones de sombra. Sin duplicados. No hay cuerpos adicionales. Sin señuelos ni reservas. Era él. Solo él. El ojo del huracán. El momento más mortífero de su vida. Pero él nunca había sido una flor de invernadero. Era una flor venenosa, criada en veneno y agudizada por el abandono. No se quebró. 9 de cada 10 personas lo habrían hecho. Él se negó. Su sello Yang se desplegó por completo, todo el chakra acumulado durante 2 años y medio se consumió rápidamente, y las marcas se extendieron y ramificaron por su piel como raíces negras. Al mismo tiempo, Orochimaru también estaba dando todo de sí. Ninguno de los dos ocultaba ya nada. El cuerpo entero de Kimimaro ya estaba perfectamente recubierto por la armadura externa, similar a un exoesqueleto, que había estado perfeccionando durante meses. Una densa placa ósea en capas que se adaptaba a sus músculos y articulaciones, pero no grotesca como la armadura interna autodestructiva del Kimimaro original. Esta versión era muy superior en todos los aspectos. El marco del bastión blanco era duro no porque no fuera su uso más denso, duradero y robusto, sino porque también había incorporado en él principios de densificación propios de la naturaleza para lograr integridad estructural y refinamiento propio de la naturaleza del agua para conseguir elasticidad y nitidez superficial. No era simplemente duradero. Fue diseñado. Las placas se agrietaban mientras él atravesaba el ataque combinado, pero él se movía sin disminuir la velocidad, una implacable máquina de movimiento, esquivando, resistiendo, cortando, adaptándose con cada respiración dentro de esta forma que vestía por primera vez y que era mucho más que una armadura. Los ataques elementales más poderosos de Orochimaru que lograron alcanzarlo resultaron inútiles contra él, astillándose en huesos que se regeneraban tan rápido como se agrietaban. Cada llamarada, cada ráfaga desgarradora, cada columna aplastante de tierra simplemente se dispersaba contra las placas cambiantes de su armadura, y el daño se cerraba solo antes de que el siguiente golpe siquiera impactara. Los tentáculos de madera de Hashirama caían desde arriba. Los cortó en pleno descenso, y los fragmentos de savia congelada se esparcieron como polvo. Una nueva oleada de serpientes se abalanzó sobre él. Los atravesaba con más rapidez que antes. El marco del bastión blanco no lo obstaculizaba, sino que agudizaba su impulso, haciendo que cada movimiento fuera más limpio, más optimizado, más inevitable. Sin embargo, justo en ese momento, dragones de agua se abalanzaron sobre él desde la dirección de Tobirama, varios de ellos enroscándose juntos en un único torrente aplastante. No había margen de error entre ellos, ni ángulo ingenioso para esquivar. Esto no fue una simple explosión elemental, ni uno de los trucos de fusión volátil de Orochimaru. Este era el agua de Tobirama Senju, del tipo que inmovilizaba a los objetivos, ahogaba cualquier movimiento y sofocaba la regeneración mediante una presión implacable. Por primera vez, Kimimaro sintió una técnica que podía mantenerlo quieto el tiempo suficiente como para que importara. Y tal como temía, el diluvio lo engulló por completo en menos de un instante, una fuerza gélida golpeando a la vez huesos, nervios y cadenas de chakra. Por un instante, sintió que el mundo se estrechaba, que la presión lo envolvía como una tenaza. Y bajo ese peso asfixiante, algo se quebró en su interior. No con desesperación, sino con liberación. Una oleada de disciplina, peligro y absoluta resistencia recorrió su ser. Su cuerpo se tensó, su chakra rugió y la puerta interna, tan familiar, se esforzó al máximo. No decidió abrirlo. Él lo forzó. La tercera puerta se abrió de golpe en medio de la batalla, inundándolo con una violenta oleada de claridad y poder mientras salía disparado del dragón de agua con una onda expansiva de huesos y chakra hirviente. Normalmente es imposible utilizar técnicas ninjutsu sofisticadas mientras más de 2 de las puertas internas hacen estragos en el sistema de una persona, ya que una de ellas crea un caos interno que impide el moldeamiento externo. Pero Kimimaro no estaba practicando ninjutsu externo. Estaba activando instintivamente la capa más profunda de su linaje de nacimiento Shikotsumyaku. También el que está directamente vinculado a su sello Yang. El que estaba destinado a evolucionar.
Los huesos de las articulaciones de sus dedos estallaron en una neblina de ametralladora, ya no eran balas perforadoras de 10 dedos, sino una andanada ya evolucionada, balas perforadoras de dedos interminables, refinadas y aceleradas, cada fragmento recubierto de tierra para una velocidad ajustada y agua para una penetración limpia como una navaja, cientos de ellos lanzándose en espirales entrelazadas que rasgaban el aire como una tormenta esquelética. Atravesaron los cuerpos reanimados de Tobirama y Ashirama en el instante en que finalmente se pusieron a su alcance, y la andanada los destrozó como una granizada esquelética. El impacto los desestabilizó, arrancándoles numerosos pedazos más rápido de lo que su regeneración podía responder de inmediato, obligando a Orochimaru a hacer retroceder a ambos Hokage reanimados varios pasos mientras su carne prestada intentaba recomponerse. Luego vinieron incluso las formas nuevas y antiguas de mayor tamaño. Danza de la clemátide. Una enredadera brotó de la cresta blindada a lo largo de su columna vertebral externamente en un amplio arco, más gruesa, más larga y mucho más poderosa que cualquier cosa que el Kimimaro original hubiera manifestado jamás, incluso en el apogeo de la segunda forma del sello maldito de Orochimaru. Esta vez, no había nada grotesco aferrado a él, ninguna carne de bestia parasitaria que retorciera su forma, ninguna marca extranjera que lo marcara como propiedad de otro, ninguna mutación deformada que alguna vez lució con ese extraño y vacío orgullo. El único poder que le pertenecía, nacido únicamente de su voluntad. Refinado. Reclamado. Controlado. Finalmente llegó Dance of the Clematis. Flower, que floreció orgullosamente en una explosión de agudeza afilada, más amplia y letal que su predecesora, cada borde una declaración. Todo ello nació de su propia disciplina y diseño, fruto de años de perfeccionamiento y de la fuerza almacenada en su sello Yang. No aquella repugnante forma de servidumbre que una vez sufrió, no la maldita marca de esclavo que había manipulado su cuerpo y le había robado su destino. Un rechazo al destino que Orochimaru le había escrito. Un arma apuntaba de vuelta al hombre que había intentado convertirlo en una herramienta. Fue simbólico. Un cambio respecto a su destino original. La estructura del bastión blanco se desplazó sobre él como un exoesqueleto blanco y pálido, sus placas se bloqueaban y desplegaban con la facilidad de un músculo vivo. La enredadera surgió primero de la cresta reforzada a lo largo de su columna vertebral, y la flor le siguió con un chasquido preciso y calculado desde una cavidad del hombro endurecida, donde el hueso y la armadura se movían juntos como un único mecanismo sin fisuras. El agua fluía a través de las microfisuras de la armadura como un refrigerante viviente, guiada por 5 años de inmersión elemental, una percepción sensorial ultra rápida y un control meticuloso del chakra. Mantenía toda la estructura flexible, móvil y resistente a los impactos, permitiendo que la armadura respirara y se moviera como si fuera una capa más de músculo en lugar de hueso endurecido. En cambio, la técnica de liberación de tierra funcionaba como un motor silencioso bajo la superficie. Aligeraba las placas en el instante en que se movía, para luego endurecerlas hasta alcanzar una densidad brutal en el momento en que chocaban o eran golpeadas. No poseía los dos famosos métodos secretos de Iwagakure, pero 5 años de entrenamiento paralelo en la naturaleza de la tierra y una intimidad sin igual con su propio hueso, una extensión de su cuerpo y su voluntad, le permitieron recrear principios similares para su propia armadura viviente. Solo cuando se vio acorralado en una situación de vida o muerte, con todos sus nervios en alerta y sus instintos agudizados, el Frame finalmente adoptó su verdadera forma. Bajo la aplastante presión del enemigo más formidable al que jamás se había enfrentado, se perfeccionó en tiempo real, comprimida por la misma presión que transforma el carbón en diamante. Momentos antes, ni siquiera había alcanzado la mitad de esta coherencia. Entonces, su látigo sujeto a la columna vertebral se lanzó hacia atrás con un chasquido, una lanza viviente que reaccionó más rápido que el pensamiento, justo cuando Manda finalmente emergió de la tierra desgarrada tras él para unirse a la cacería. El momento fue perfecto, el instinto y el cálculo se fusionaron. Kimimaro sintió, con una certeza fría y repentina, que si Orochimaru se atrevía a acercarse con la misma confianza temeraria que había demostrado al comienzo de la batalla, podría destrozarlo por completo, poniendo en grave peligro incluso su obsceno cuerpo. Y si no era Orochimaru mismo, al menos su preciado avatar serpiente sería el primero en pagar las consecuencias. Después de todo, no solo la armadura había evolucionado. El Frame había dado un salto cualitativo, pues su complejidad exigía pruebas de resistencia extremas para encajar a la perfección. Pero, en el fondo, algo más profundo había cambiado. Lo sentía en la médula. Su linaje también había dado un paso sorprendente.
Por eso había podido manifestar armas de hueso gemelas a esa escala, como nunca antes, por eso se habían formado con tanta precisión y decisión. Y la armadura, paradójicamente, no lo ralentizó en lo más mínimo. Al contrario, lo hizo más rápido. Más astuto. Más letal a corta distancia de lo que jamás había sido. Quizás eso era lo que tenía en mente desde el principio, mientras se desarrollaba esta batalla. Desbloquear nuevos niveles no era un umbral claro ni un momento ritual. Ocurría muy a menudo en medio de la batalla, cuando la fuerza de voluntad chocaba contra algo monstruoso y se negaba a ceder. No habían conseguido nada nuevo. Simplemente habían alcanzado aquello que ya estaba presente en su interior a medias recientemente, solo que bajo una presión lo suficientemente fuerte como para sacarlo a la luz. Mientras pensaba esto, la colosal serpiente se abalanzó, con las fauces lo suficientemente abiertas como para engullirlo entero. Sin embargo, la enredadera se enroscó rápidamente alrededor del cuello de Manda con un único y violento giro, deteniendo ese impulso monstruoso con un crujido de huesos y músculos, ahora lo suficientemente fuerte como para hacerlo. El suelo se partió bajo la fuerza del agarre. Y entonces llegó la flor casi instantáneamente. También más grande. Más pesado. Más afilado que cualquier cosa que lógicamente debería existir. Una lanza de varios metros de largo, hecha de hueso perfeccionado y afilada hasta una punta tan fina que provocaba escalofríos con solo mirarla, avanzó en un mismo aliento. El proyectil impactó limpiamente en el cráneo de la serpiente inmovilizada, atravesando escamas, huesos y cerebro en una sola estocada, similar a una ejecución. El impacto estalló dentro de la cabeza de Manda. La serpiente lanzó un chillido, un bramido profundo y ensordecedor que se rompió en silencio cuando el golpe de Kimimaro aniquiló lo poco que quedaba de su mente. Una lluvia de tejido pulverizado y fragmentos de hueso se extendió por el claro. Su armadura de huesos lo impulsó a través de la lluvia de sangre, avanzando sin dudarlo, con una expresión tan tranquila como si simplemente hubiera dado un paso más en su entrenamiento. Desde el otro lado del campo de batalla, los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par, solo un poco, pero lo suficiente como para delatar la conmoción que lo recorría. Por un momento, ni siquiera lo asimiló. Su convocatoria más poderosa en décadas. La invocación del jefe de la cueva Richie. Muerto. Así, sin más. Y no solo muerto, sino asesinado limpiamente, en un solo intercambio, por alguien que debería haber sido aplastado, enterrado y destrozado apenas unos instantes antes. Sin embargo, en lugar de eso, había sobrevivido a cada uno de los ataques por fases. Había soportado a los clones, las serpientes, las fusiones elementales y el ataque del Edo Hokage. Y entonces mató a Manda como si derribara un obstáculo que le resultaba inconveniente. Orochimaru se quedó paralizado por un instante, asimilando la realidad. Sin embargo, nunca lo fue. Finalmente, Kimimaro apoyó la mano sobre la tierra temblorosa. La danza del helecho joven. Los bosques de huesos irrumpieron como un maremoto, devorando a la mayoría de las serpientes invasoras restantes, destrozando las ramas de Mokuton y arrasando el campo de batalla. Se encontraba en el centro de un campo de batalla que no se parecía en nada al que había existido minutos antes. Lo que antes había sido un bosque ahora no era más que huesos fantasmales y etéreos, un paisaje entero blanqueado hasta convertirse en un mundo pálido y antinatural. Lo que antes era tierra se convirtió en colmillo blanco. Kimimaro había desatado una versión muy superior a la original, y lo hizo sin morir. Sin embargo, el triunfo duró menos de un instante. Antes de que Kimimaro pudiera siquiera respirar aliviado, la tierra se estremeció, y un profundo y bestial estruendo surgió de debajo de las raíces astilladas y del bosque de espinas de hueso esparcidas por el claro. Lo sintió antes de verlo. Una presión. Una hinchazón. Una horrible y sinuosa oleada de chakra, cargada de rabia y oscura excitación. Orochimaru no fue derrotado. Fue provocado. Y estaba cambiando de nuevo. Los ojos de Kimimaro se entrecerraron, su respiración se calmó. Así que finalmente está eligiendo su límite absoluto. La temperatura a su alrededor se distorsionó. Un error que agudizó los instintos como cuchillos. Bajo la tierra agrietada, algo inmenso se retorcía. Cuerpos que se separan, se fusionan, se multiplican. Como si 1000 serpientes intentaran decidirse por una sola forma monstruosa. La carne se engrosó, el chakra se expandió, en un abrir y cerrar de ojos, cada pulso se volvió el doble de fuerte que el anterior. Sucursales. Extremidades. Segmentos. Kimimaro reconoció el patrón de inmediato. La transformación prohibida. La colosal aberración serpentina que solo Orochimaru se atrevería a manifestar.
Su armadura se tensó sobre sus costillas al inhalar una vez, y el vapor salió de sus dientes. Era fuerte. Más fuertes que nunca. Su marco de bastión blanco aún se mantenía en pie. Las puertas se tensaron, pero no se rompieron. Pero incluso él lo sabía. Este cuerpo, compacto, letal y refinado, no fue construido para enfrentarse en un choque directo con un monstruo de ese tamaño y potencia de chakra. Así que la verdadera apuesta comienza aquí, con mi vida en juego. La mayor contingencia la había preparado meses atrás, por si acaso esta batalla ocurría por estas fechas y llegaba a este punto. El plan requería poner su vida en peligro más allá de cualquier límite que considerara aceptable, pero las circunstancias no le dejaban otra alternativa. Dirigió una mirada disimulada, más allá de la nube de polvo y raíces destrozadas, hacia otra sección del bosque. Se sentaron las bases. Su muerte fue el ingrediente final. La catástrofe que necesitaba. La flor que solo se abrió cuando fue empujada al borde de la pérdida. La tierra se partió. Una silueta colosal y retorcida se abrió paso, y el chakra de Orochimaru se volvió tan denso que vibró en la médula de los huesos de Kimimaro. Apretó el agarre. Ven, entonces. Una forma monstruosa surgió del polvo y la sombra, y sus múltiples bocas se abrieron a la vez. Kimimaro solo hablaba consigo mismo. Solo otro monstruo de chakras gigantesco de tu magnitud podría responder a esto, y darnos a cualquiera de nosotros la oportunidad de ver otro día. Su pulso se estabilizó. Y daré todo lo que tengo para comprar el momento que ella necesita para despertarlo, sin importar el riesgo, sin importar cuánto tenga que dejar al azar. 81. 8 ramales. Una salida. Tiempo cero. Una serpiente pálida y titánica surgió alzada, con un cuerpo tan grande que aplastó pilares de hueso enteros bajo su peso. Las escamas de la criatura eran resbaladizas y cerosas, casi cadavéricas, y cada movimiento hacía que la tierra se estremeciera en señal de protesta. El suelo se abrió en una violenta onda expansiva, y 8 colosales cabezas de serpiente surgieron del cielo. Kimimaro permanecía solo bajo ellos, con el marco del bastión blanco zumbando suavemente a su alrededor y la respiración pausada. Entrecerró los ojos. La técnica de las 8 ramas. La monstruosa verdadera forma de Orochimaru. La encarnación más poderosa que Richikabe jamás le permitió empuñar. Kimimaro comprendió una cosa de inmediato. Con el nivel habitual de chakra de Orochimaru, que ahora estaba notablemente agotado después de luchar contra los 5 durante tanto tiempo, a ese nivel, algo así debería haber sido imposible. Transformarse en una criatura de esta magnitud requería mucha más energía de la que, en teoría, le quedaba. Y ni siquiera se trataba de una invocación de la cueva Richie. Manda había sido la más fuerte disponible, la más poderosa entre las serpientes jefe. Kimimaro ya lo había matado. Sin embargo, aquello que se alzaba ante él era más fuerte que Manda por un margen aterrador. Así que la lógica era simple. Orochimaru no estaba invocando esto. Él solo se estaba utilizando a sí mismo como intermediario. Kimimaro pudo sentirlo en la forma en que el chakra se retorcía. Orochimaru había llevado al límite su llamado poder de reencarnación de la serpiente blanca, apilando innumerables serpientes menores y fusionando sus cuerpos y almas residuales en un único y monstruoso ente. Una abominación compuesta llevada al límite. Si Kimimaro tuviera que adivinar, diría que también debía haber una cierta cantidad de senjutsu, o al menos energía natural prestada. No se trata del verdadero modo sabio, que el cuerpo original de Orochimaru jamás podría soportar, sino de una solución alternativa a través de las propias serpientes. Al fin y al cabo, estaban orgánicamente más en sintonía con la energía natural, por lo que una forma construida enteramente a partir de ellos podría sortear esa limitación. No es de extrañar que se sintiera tan abrumadoramente fuerte. Una forma como esta podría competir con Susanoo en ciertos aspectos, dependiendo de cómo se utilizara. Y si pudiera regenerarse, aunque fuera parcialmente, como el cuerpo normal de Orochimaru, sería aún más problemático. Esto parecía la técnica definitiva de la cueva Richie, la evolución final de lo que su linaje de serpientes era capaz de hacer. En ese momento, Kimimaro incluso dudaba de que el sabio de la serpiente blanca hubiera estado involucrado de alguna manera entre bastidores, tal vez aportando conocimientos a la mutación de la serpiente blanca de Orochimaru. En el canon nunca se menciona nada al respecto, pero el resultado habla por sí solo. Fuera cual fuese realmente esta forma, ya había superado todo lo registrado hasta entonces. Y ahora iba dirigido exclusivamente a él. Una de las mandíbulas monstruosas se abrió aún más.
Desde la garganta oscura y brillante, una forma pálida se abrió paso hacia adelante, deslizándose a través de la boca de la serpiente con un lento y húmedo desprendimiento de carne. Orochimaru emergió a medio formar, con la parte superior del cuerpo elevándose desde el interior de la bestia como si fuera simplemente una envoltura manipulada. Vaya, vaya. Eres, toda una anomalía. Sus primeras palabras fueron casi suaves. Fascinante. Verdaderamente fascinante. Sus ojos se entrecerraron con la avidez de un alquimista, estudiando a Kimimaro como si intentara diseccionarlo desde la distancia. Solo revelo esta forma a los oponentes que superan toda estimación previa. Y tú, muchacho, a quien conocí hoy por primera vez, me has obligado a hacerlo. Dejó escapar una risita suave y fascinada. ¿Realmente mataste a Manda? Sacó la lengua rápidamente, saboreando los restos de la sangre de Manda que aún flotaban en el aire. ¡Qué criatura tan extraordinaria eres! Las 8 cabezas silbaban a su alrededor, sus cuerpos se movían como un huracán viviente. Orochimaru se asomó un poco más fuera de las fauces de la serpiente, y su expresión se tornó de un deleite depredador. Pero esto se acaba ahora. Las palabras salieron frías y seguras, no una amenaza, sino un simple veredicto. El aire se cargó de una intención asesina tan tangible que parecía que el mundo mismo se estaba hundiendo. El suelo se agrietó formando un círculo cada vez más amplio alrededor de Kimimaro. Cada cabeza se retrajo, abriendo sus mandíbulas hasta parecer fauces cavernosas dispuestas a engullir la luz del día misma. Orochimaru se elevó 1 centímetro más desde la garganta de la serpiente, doblando la columna vertebral en un arco lento y complacido, como si saboreara el momento previo al ataque. Siéntete honrado, Kimimaro, dijo en voz baja. Serás borrado por una forma creada para devorar ejércitos. Chakra se expandió hacia afuera como un maremoto, y el suelo vibró bajo la creciente presión. Kimimaro inhaló una vez. Alzó la vista hacia las 8 cabezas que se alzaban imponentes sobre él. Vamos, pues, dijo. Enséñame cómo acabas las cosas. Sin embargo, internamente, la atención de Kimimaro se centró en un único punto. Para colmo, sabía que él mismo tenía una gran cantidad de chakra agotada. Aquella danza del helecho joven había consumido mucho más de lo que esperaba. Mantener la nueva armadura también consumía una cantidad constante de chakra, pero mantenerla activa seguía siendo mucho más barato y mucho más seguro que intentar reformarla más tarde en medio de este caos. La única razón por la que seguía en pie era que, hasta ahora, había dependido casi por completo de la liberación ya almacenada en su sello. Pero ese embalse había desaparecido. Completamente desaparecido. Todo lo que había acumulado en los últimos años se había esfumado en un solo intercambio. Sin embargo, no tuvo tiempo para reflexionar sobre ello. La serpiente ya se acercaba, con 8 cabezas colosales rodeándolo como depredadores que aprietan una soga. Y bajo la masa cambiante de la balanza, surgieron 2 problemas más. Debajo y detrás de él, la tierra se removía mientras los cuerpos de Tobirama y Hashirama, en su etapa Edo, completaban su regeneración, listos para atacar en el momento en que él se decidiera a moverse. Akane, sin embargo, no se encontraba ni remotamente cerca de ese grupo de amenazas. Ella seguía en el otro sector del campo de batalla, demasiado lejos para verlo caer, demasiado lejos para presenciar algo que pudiera activar su Manheki. Lo que significaba que la situación era aún más complicada de lo que parecía. Kimimaro tuvo que defenderse con precisión, con lo poco que le quedaba. Y al mismo tiempo, tuvo que arrastrar toda esta pesadilla más cerca de donde Akane pudiera verlo morir. Solo entonces habría alguna posibilidad de revertir la situación. Y tenía que hacerlo todo ahora, antes de que las 8 ramas lo engulleran por completo. Las 8 cabezas de serpiente se abalanzaron al mismo instante. Llegados a este punto, Kimimaro obviamente podría usar el parpadeo corporal básico. La mayoría de los Chunin conocían el principio básico. Una breve oleada de movimiento potenciado por el chakra a través de las piernas para desaparecer y reaparecer con una velocidad explosiva. Pero lo que hizo ahora fue mucho más allá. A través de las grietas y las aberturas de ventilación que había diseñado en la armadura de sus piernas, canalizó el chakra del agua hacia una ráfaga de presión direccional, utilizando únicamente los principios básicos de la física que recordaba de su vida pasada. El resultado fue un lanzamiento violento y controlado que lo impulsó a dispararse más alto y hacia los lados mucho más rápido de lo que permitía el movimiento de parpadeo normal. 2 de las enormes cabezas de serpiente se estrellaron justo donde él había estado un instante antes. Kimimaro giraba en el aire, adaptándose ya a los patrones de la danza del sauce.
A través de las ranuras abiertas de su estructura del bastión blanco, los huesos endurecidos podían deslizarse suavemente desde sus palmas, codos, rodillas y hombros, cada uno afilado hasta alcanzar una letalidad sin esfuerzo. Sus movimientos, tanto en el aire como en pleno movimiento, seguían siendo fluidos, evasivos y en constante cambio, como las ramas de un sauce que se mecen libremente con el viento. Este baile no seguía ningún patrón fijo. No adoptar una postura rígida. El estilo de Uilou se basaba en la reacción, en leer el impulso, en convertir la agresión del enemigo en una oportunidad. Desviar, esquivar, contraatacar. Desviar, esquivar, contraatacar. Y Kimimaro lo ejecutó con tal claridad que rozaba el instinto, justo cuando otras dos figuras surgieron de algún lugar detrás de él. Los cuerpos rejuvenecidos de Tobirama y Hashirama, completamente regenerados, se abalanzaron desde abajo y desde atrás justo cuando él describía un arco hacia atrás en el aire. Los huesos de Kimimaro se encontraron con ellos al instante. Con las palmas de las manos primero, deslizándose a través de sus pechos como agujas. Luego, codos y rodillas, angulados para interceptar sus siguientes golpes. A continuación, los hombros, desplazándose hacia afuera para cortar los brazos que habían levantado en defensa. Cada hueso que se manifestó fue elegido deliberadamente, con la longitud, el ángulo y la presión exactos necesarios para perforar limpiamente sus cuerpos reanimados. Esto era sauce, no alerce. Larch era una defensa estática, brutal y desesperada una vez que el enemigo estaba seguro de haberlo capturado. Uilou era dinámico y proactivo, diseñado para moverse con fluidez entre las formaciones enemigas incluso mientras esquivaba sus ataques. Y la versión de Kimimaro de Uilou superaba con creces la versión original de Kimimaro. Estafador. Más rápido. Mayor alcance. Huesos más resistentes. Control más preciso. Atravesó de nuevo a los dos Edo Tensei, cuyos cuerpos se deformaron al pasar los huesos limpiamente a través de ellos. Pero las cabezas de las serpientes se acercaban una vez más, estrechando el círculo. Kimimaro aterrizó suavemente sobre un fragmento de hueso roto e inmediatamente se lanzó de nuevo con otra ráfaga potenciada por la presión, esquivando las fauces que se abalanzaban sobre él. Reconoció el cambio en el terreno. Se había acercado. Con solo unos cuantos saltos mejorados más, unos cuantos intercambios más, llegaría a la sección del campo de batalla donde luchó Akane. Donde ella necesitaba verlo caer. Donde sus ojos necesitaban abrirse y despertar. Exhaló una vez, con calma. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para llegar allí. 82. Cuando su sangre se convirtió en su catalizador Orochimaru, medio asomado dentro de una de las bocas de serpiente que se elevaban en el aire, finalmente se percató del patrón. Kimimaro no estaba huyendo. Corría directamente hacia la chica Uchiha con la que su clon había estado luchando, por alguna razón. Un leve y molesto clic resonó en la mente de Orochimaru. No está bien, murmuró. Algo en esa situación le resultaba vagamente extraño, e incluso le provocaba una peligrosa sensación de déjà vu. Además, en esta forma de 8 ramas, Orochimaru era abrumadoramente fuerte, pero no más rápido que Kimimaro. No podía permitir que esto continuara. Mentalmente, instó a los cuerpos Edo de Tobirama y Hashirama a desatar las técnicas más poderosas que sus formas imperfectas aún podían producir, coordinando su ataque con el movimiento de las cabezas de serpiente que les seguían. Ambos Hokages se lanzaron hacia adelante, con las manos ya tejiendo señas. Al mismo tiempo, Orochimaru alargó varias cabezas de serpiente hasta su límite absoluto, estirando sus cuellos hasta que parecieron lanzas pálidas y titánicas que se arqueaban a través del campo de batalla. Permaneció dentro de una de las bocas extendidas, cabalgando hacia adelante con intenciones depredadoras. Kimimaro tuvo que responder al instante. Luego, interpretó una adaptación improvisada de Uilou Larch. Una variante de largo alcance. Una variante de bombardeo. Desde Uilou, lanzaba largas lanzas de hueso aerodinámicas, diseñadas para cortar arcos en el aire. Desde Larch, disparaba púas más pequeñas, parecidas a kunai, pero infinitamente más afiladas que cualquier herramienta de metal. Cada uno fue lanzado con brutal precisión. Esta técnica improvisada, una andanada de huesos proyectados a presión por el aire, se sintió como una evolución natural de ambas danzas. Él lo llamó, la danza de las ramas que caen. Lo usó mientras esquivaba, zigzagueando entre los alargados cuellos de serpiente con los nuevos patrones de movilidad de su Ite Bastion Frame. La andanada atravesó a Mokuton y los chorros de agua de los Hokage regenerados, incluidos sus cuerpos no tan resistentes, ganando preciosos segundos. Pero no sin coste alguno.
Al concentrarse en lanzar andanadas de huesos a larga distancia y en esquivar, logró ralentizarse lo suficiente como para que el grupo de cabezas de serpientes gigantes volviera a converger a su alrededor. Así que él tomó represalias. Otra enorme flor, de varios metros de diámetro, brotó de su brazo con un chasquido brutal y mecánico. Lo balanceó en un arco limpio, cercenando dos de las colosales cabezas de un solo golpe, una tras otra. Veneno y carne llovían por el aire. Pero otra cabeza lo acorraló por el flanco, abriendo sus fauces para liberar una espesa y peligrosa niebla de algún tipo de veneno. Kimimaro sentía que incluso una pequeña fuga de esa nube venenosa que se filtrara bajo su armadura podría ser fatal, o al menos muy perjudicial. Y entonces, otra amenaza. Desde un ángulo ciego, Orochimaru emergió, saliendo de la garganta de una serpiente. Y de su boca salió disparada la espada Kusanagi, alargándose en un instante mientras se abalanzaba sobre Kimimaro, no para atravesarlo, ya que la armadura lo resistiría, sino para empujarlo físicamente hacia la nube de veneno que flotaba a su alrededor. Un vector de forzamiento perfecto. Para cualquier otra persona. Pero en el momento en que la hoja impactó contra la armadura, a Kimimaro se le ocurrió una nueva idea. Presión del agua. Redireccionamiento direccional. Desvió una fracción de chakra a través de las microfisuras del marco, redirigiendo la fuerza de empuje de la espada en una dirección diferente. En lugar de ser empujado hacia la nube venenosa, dejó que el impacto lo lanzara más lejos, más rápido y, lo más importante, más alto como vector principal, donde sería mucho más visible. Y también un poco más cerca de la posición de Akane. Justo donde tenía que estar. Y no solo eso. En ese instante, la sonrisa de Kimimaro se transformó en algo casi salvaje. Ya no importaba si el Kusanagi estaba recubierto de veneno o no. Abrió una brecha artificial en su torso, separando la armadura ósea con una orden instantánea al frame, y permitió que la hoja lo atravesara directamente. El impacto lo lanzó a través del campo de batalla a una velocidad brutal, exactamente como él pretendía. Orochimaru, que seguía escupiendo grotescamente la espada que se extendía sin cesar, se quedó paralizado por un instante, en estado de auténtica conmoción. No se lo esperaba. No se esperaba que Kimimaro utilizara el hecho de estar empalado como medio de propulsión. Ni siquiera reaccionó a tiempo. La espada, con Kimimaro ensartado en ella, describió primero un arco ascendente y luego descendió, dirigiéndose perfectamente hacia la zona general donde luchaba Akane. En lo alto del aire, enfrascada en un combate con uno de los clones de sombra de Orochimaru, Akane finalmente lo vio. Kimimaro. Atravesado por el torso por el monstruoso y alargado cuello de serpiente y una espada. Se estaban formando grietas en su armadura ósea. Sangre esparciéndose en gotitas rojas por el aire. Su cuerpo fue arrojado sin control hacia el terreno devastado que se encontraba cerca de ella. Era inconfundible. Era visible desde cualquier punto de las inmediaciones. Y sus ojos se abrieron de par en par cuando él cayó. Por un instante, Akane contuvo la respiración. Su Sharingan se congeló en la imagen de él, Kimimaro, la única persona que se había negado a abandonarla, la que nunca se inmutó ante su orgullo o su temperamento, la que la había sacado de la persecución de Root, había salvado a su padre y la había convertido en algo más que una superviviente. Empalado. Descendente. La sangre se esparcía como polvo rojo. Algo en su interior se quebró con un chasquido audible. Sintió una opresión en el pecho, le faltó el aire y una violenta oleada de emociones la inundó. Miedo, rabia, dolor, todo se retorció en una sola punzada insoportable que sintió como si le atravesara los ojos. Sus pupilas se deformaron. Su tomoe giró. Y entonces se hicieron añicos. Un dolor punzante le atravesó el cráneo, tan agudo que casi le destrozó la vista. El mundo se inclinó, se agudizó y se oscureció a la vez mientras el Mangekyou Sharingan, cada vez más oscuro, se abría. El diseño era peculiar. Cada ojo se retorcía formando un patrón dividido y curvado hacia adentro, como cuchillas opuestas que se pliegan hacia el centro, o pétalos que se desgarran al cerrarse. La simetría se había roto. Era como si el propio símbolo se estuviera colapsando hacia adentro, consumiendo su propia forma. El chakra aullaba a través de sus espirales, crudo e incontrolable, surgiendo en patrones que su cuerpo jamás había utilizado antes. En ese mismo instante, una estructura esquelética de un negro intenso surgió a su alrededor, y sus costillas aparecieron de repente como un guardián hecho de ira. Su Susanoo. Salvaje. Instintivo. A medio formar. El clon de Orochimaru que luchaba contra ella ni siquiera lo asimiló antes de que ella lo aplastara.
El brazo esquelético se lanzó hacia adelante, lo agarró en plena embestida y pulverizó la parte superior de su cuerpo contra una roca destrozada. A Akane no le importaba. Ni siquiera miró. Su mirada estaba fija por completo en la figura de Kimimaro que caía. Su chakra volvió a surgir, los huesos del Susanoo se engrosaron a su alrededor mientras arrasaba con todo a su paso por el terreno accidentado, cada paso un temblor, su aura salvaje y agrietada en los bordes. Kimimaro. Su voz temblaba entre la furia y la desesperación. Ella no pensó. Ella no lo planeó. Ella acaba de mudarse. Susanoo cargó directamente hacia él, sus brazos esqueléticos desgarrando los escombros e impulsándose mientras corría para alcanzarlo antes de que el suelo u Orochimaru pudieran hacerlo. Llegó a Kimimaro justo a tiempo. Un enorme brazo esquelético recogió su cuerpo que caía en el aire. El otro apartó de un manotazo atronador la alargada espada Kusanagi, haciendo que la hoja retrocediera hasta su origen. Dentro de la caja torácica, Akane lo sujetó con fuerza. Su armadura ósea se había disuelto por completo. Su torso estaba desgarrado por donde había pasado la espada. Tenía las manos empapadas de sangre. «¡Aguanta!», gritó, con la voz quebrándose dentro de la cámara craneal del Susanoo. Al otro lado del campo, Orochimaru finalmente retrajo la espada hacia su boca. Unos leves rastros de la sangre de Kimimaro aún permanecían adheridos a la punta antes de que se la tragara. Se quedó mirando la escena con auténtica conmoción. «Manjeki Sharingan», murmuró. Una fría oleada de reconocimiento lo recorrió, un déjà vu que esperaba no volver a sentir jamás. Itachi. Esa humillación dolorosa. Y de repente, todo encajó. Sus movimientos. Su dirección. Su disposición a ser empalado. La visibilidad perfecta del momento. El chico se había estado utilizando a sí mismo como cebo. Un sacrificio para forzar el despertar del Manjeki de la niña. Para crear instantáneamente un nuevo luchador de primer nivel en su equipo. Orochimaru chasqueó la lengua suavemente. Increíblemente inteligente. Pero entonces me asaltó otro pensamiento. ¿Realmente valió la pena? La herida que sufrió Kimimaro fue grave, incluso catastrófica. Peor aún, Orochimaru siempre mantenía una capa de veneno en la hoja Kusanagi por defecto. Así pues, aunque no había tenido la intención de envenenar al chico hacía un momento, sino solo de empujarlo mecánicamente a la nube de veneno, pequeñas cantidades de la espada ya habrían entrado en el organismo de Kimimaro. Si a eso se le suma la herida punzante, casi con toda seguridad fue mortal. Una garantía casi segura de muerte. El Manjeki de la chica era aterrador, sí. Pero ella no era Itachi. Y ella acababa de despertarlo. La sorpresa de Orochimaru se desvaneció, dando paso a un frío cálculo. Yo también sigo siendo más fuerte que ella, se susurró a sí mismo. Nuevo plan. Ahora, simplemente necesitaba derrotarla a ella en lugar de al chico como su objetivo principal. Ya ni siquiera necesitaba a Kaguya viva como recipiente principal. Necesitaba a la Uchiha, sus ojos, su potencial. Captúrala. Luego, cosecha el resto. Pero se estaba quedando sin chakra. La forma de las 8 ramas requería un goteo constante simplemente para mantenerse coherente. Necesitaba recuperar lo que pudiera. Con una orden tajante, disipó a los 3 clones de sombra restantes que aún luchaban contra las otras chicas en otro lugar. Su chakra y sus recuerdos volvieron a él de golpe, estabilizando su cuerpo y alimentando la monstruosa forma de serpiente lo suficiente como para mantenerla intacta. Orochimaru exhaló lentamente. Ahora, comencemos de nuevo. 8 cabezas de serpiente regeneradas se desplazaron gradualmente hacia el Susanoo de Akane. 83. El momento en que su visión se volvió carnívora, sin embargo, dentro del Susanoo instintivo de la parte superior del cuerpo de Akane, que seguía anclado al suelo y era más pequeño que las 8 ramas de Orochimaru, la condición de Kimimaro cambió. Todavía tenía un enorme agujero en el torso. La sangre manchaba su pecho y se acumulaba en las manos de Akane. Pero entonces lo vio. Un color extraño brillaba alrededor de la herida. Rojo rojizo intenso. Casi como una llama. Un chakra que no se expandía hacia afuera, sino que mantenía todo en su lugar, como si la herida misma hubiera quedado fijada en el tiempo. Kimimaro, ¿qué es? Antes de que pudiera terminar, él le sonrió. Una sonrisa perezosa y exasperante, totalmente fuera de lugar para alguien que hace un momento estaba medio empalado. Tranquila, dijo en voz baja. Tuve que arriesgarme si quería darte esos ojos. Piensa en ello como un regalo. Akane se quedó paralizada. Entonces la invadió un gran alivio. Luego, la furia.
Le dio un golpe en la cabeza, con cuidado, pero con la suficiente firmeza como para mostrarle exactamente lo que sentía. Idiota. Pensé que te estabas muriendo. ¿Quién hace algo tan estúpido solo para despertar mi Manjeki? Kimimaro tosió una vez, más divertido que dolido. No tenía otra opción. Tu Manjeki era lo único que podía inclinar la balanza a nuestro favor. Y no te preocupes. La herida está controlada. Completamente. Tocó el borde del chakra brillante con 2 dedos. Está prácticamente congelado. No se propaga. No sangra. Incluso si el veneno estuviera en la hoja, no puede moverse. Está en estado de éxtasis. Akane parpadeó, la ira transformándose en confusión. ¿Qué técnica es esa? Los ojos de Kimimaro brillaron con un orgullo más sereno. Llamémoslo, palma de inhibición temporal, algo conceptual en lo que he estado trabajando estos últimos años. Inspirado en esos marcos rituales del yin-yang, la inmortalidad y el shinoikismo jasinismo que estudiamos. Una forma de detener todo cambio en un solo punto de mi cuerpo. Sin esencia, sin sacrificio, solo habilidad. Inclinó la cabeza, aún con una media sonrisa. Ya basta de hablar de mí, dijo, exhalando levemente mientras alzaba la mirada hacia sus ojos. Por un instante, se quedó realmente desconcertado. Allí se tejió el nuevo diseño Manjeki de Akane, oscuro, anguloso y único. A pesar del dolor, parecía casi hipnotizado, estudiando la profundidad del chakra que giraba tras sus pupilas. Entonces su tono volvió a ser instructivo, tranquilo pero firme. Escucha con atención. No dejes que tu nuevo poder se descontrole. Tu energía espiritual se ha vuelto más densa y oscura de repente. Si la dejas fluir en pulsos yin instintivos para alimentar al Susanoo, consumirás demasiado chakra en segundos. Akane parpadeó, sorprendida. Entonces, ¿qué hago? Lo refinas, dijo Kimimaro. Lo controlas. Limitas el flujo. No fuerces el chakra hacia el Susanoo. Deja que el Susanoo extraiga solo lo que necesita. Akane tragó saliva, fijando la mirada en su interior. Podía sentirlo. Su chakra se agitaba como una tormenta viviente, tratando de inundar al gigante esquelético que la rodeaba. No sabía que se sentía así, murmuró con voz tensa. Solo se siente así la primera vez, respondió. Contrólalo ahora y no te controlará después. Akane apretó los dientes, con la respiración entrecortada, pero asintió. De acuerdo. Lo lograré. Solo no me provoques otro infarto así. Kimimaro le dedicó una leve sonrisa de cansancio. No prometo nada. Mientras tanto, mientras Akane aún lo sostenía inconscientemente dentro de la caja torácica de su Susanoo, con su peso apoyado sobre ella, Kimimaro inclinó ligeramente la cabeza hacia ella. Dime, murmuró. Tus 2 habilidades del Manjeki. Necesito saberlas para que podamos coordinarnos mejor. Akane tragó saliva, aún conmocionada, luego se inclinó más cerca y le susurró las descripciones al oído con su peculiar encanto. En el instante en que sus palabras calaron hondo, los ojos de Kimimaro se abrieron ligeramente. A pesar del dolor y de su habitual compostura, quedó atónito. Esas habilidades, ese nivel de destrucción conceptual, exhaló lentamente. Impresionante, dijo en voz baja. Más de lo que esperaba. Y entonces se movió como si nada hubiera pasado. Le dedicó una leve sonrisa y dijo, casi con demasiada naturalidad. Por muy agradable que sea esto, no es mi estilo que me lleven dentro del Susanoo de una chica. Bájame. El ojo de Akane se contrajo. Eres imposible, murmuró, entre aliviada e irritada. Pero ella obedeció. Dejó de permitir que él se apoyara en ella de esa manera. A continuación, las costillas del esqueleto también se aflojaron, permitiéndole dar un paso al exterior. La tranquilizó una vez más antes de marcharse. Estoy perfectamente. Mientras este jutsu se mantenga y no me quede sin chakra, puedo luchar con normalidad. La herida no se extenderá. Lo activé en el momento en que me golpearon, antes de que el daño pudiera propagarse. Akane exhaló temblorosamente, pero asintió. Simplemente, no lo vuelvas a hacer. Kimimaro asintió con la cabeza mientras salía del Susanoo justo cuando 3 figuras conocidas se acercaban a través del terreno en ruinas. Reika, Saya y Emi estaban visiblemente exhaustas, con la ropa desgarrada y el chakra debilitado, cada una con las marcas de las batallas individuales en las que habían estado inmersas. Los 3 clones de sombra de Orochimaru se habían disipado hacía apenas unos instantes, y las chicas también habían percibido de inmediato el repentino movimiento en el lugar. Reika llegó primero, con los ojos entrecerrados por la preocupación.
El ojo mental de Kagura había estado rastreando el chakra de Kimimaro todo el tiempo, y el repentino aumento del Manjeki de Akane la había golpeado como una bengala. Aunque la visión del Byakugan de Mi estaba optimizada para el combate cuerpo a cuerpo en ese momento, aún logró captar el caos distante con partes de su visión telescópica. Saya se quedó mirando fijamente, con el pecho agitado, mitad asombrada, mitad incrédula. Los tres habían visto o intuido diversos fragmentos de lo que acababa de suceder. Y ahora estaban allí, maltrechos pero preparados, observando a Kimimaro bajarse del Susanoo de Akane como un hombre que no solo había orquestado su propio empalamiento por estrategia. Kimimaro les explicó la situación en unas pocas frases rápidas y concisas. Nada dramático, solo los hechos. Sus reacciones fueron instantáneas. Los ojos de Reika se tensaron con una furia silenciosa y una mezcla de preocupación. Saya soltó una risa seca y sin humor, murmurando algo sobre que estaba loco de la manera más admirativa posible. Emi le dio un ligero golpe en el brazo, regañándolo por ponerse en modo idiota suicida, pero claramente aliviada de que siguiera en pie. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, el suelo tembló. A lo lejos, las 8 ramas finalmente terminaron de moverse hacia aquí en su totalidad, con 8 enormes cabezas de serpiente alineándose mientras el cuerpo colosal se enroscaba en preparación. Orochimaru volvió a acercarse. 84. El día en que Orochimaru interpretó mal a su presa. Orochimaru, medio asomado de una de las 8 cabezas, contemplaba la escena que se extendía abajo con una expresión que rara vez mostraba. Auténtica confusión. Esa herida, debería haberte matado, murmuró. Entrecerró los ojos al ver el tenue aura rojiza anaranjada que parpadeaba alrededor del pecho de Kimimaro. Un chakra que no reconoció. No es ninjutsu médico. No es regeneración. No se trataba de ningún rasgo de Kaguya sobre el que hubiera investigado. Mantuvo la herida inmóvil. Lo contuvo. Las cejas de Orochimaru se crisparon con irritación. Interesante. Muy interesante. Un chico de Kaguya atravesado por mi propia espada, envenenado, prácticamente partido por la mitad, y aún así sigue en pie. ¡Qué problemático! Su mirada se desvió hacia el Susanoo esquelético negro de Akane que tomaba forma a su alrededor, mientras el brillo crudo del Manjeki ardía en sus ojos. Entonces, Reika sintió como una furia gélida emanaba de ella en oleadas. La excitación temblorosa de Saya, empapada de sangre y salvaje. El Byakugan de Mi está activo y afilado. 5 de ellos. Todavía 5. Todos maltrechos, exhaustos, heridos, pero muy vivos. Al darse cuenta de ello, una sonrisa lenta y tenue apareció en el rostro de Orochimaru, el tipo de sonrisa que solo le corresponde a algo hambriento. Este es el poder que posees cuando te ves acorralado, dijo en voz baja. Un chico que se niega a morir, una chica que convierte la desesperación en llamas, y 3 más que siguen levantándose. Las cabezas de serpiente lo rodeaban como planetas alrededor de una estrella oscura. Esperaba una masacre fácil. En cambio, me encuentro ante esto. Su diversión se transformó en algo más frío. Me equivoqué en mis cálculos. Te permití reunirte, respirar, despertar lo que antes debería haber estado latente. Pero no importa. Las 8 ramas se tensaron, preparándose para atacar. Porque ahora, susurró Orochimaru, con una voz que se deslizaba por el campo de batalla, me enfrentaréis todos a la vez, mientras mi paciencia se agota. Un sordo estruendo sacudió el suelo. Los cuerpos de las serpientes se tensaron. 8 mandíbulas se abrieron. Con un rugido ensordecedor, las 8 ramas avanzaron con ímpetu. Mientras tanto, Kimimaro ya había coordinado un plan con las 4 chicas, conectándose con ellas telepáticamente a través de su alcance sensorial en los preciosos segundos antes de que las 8 ramas atacaran. En el instante en que las colosales cabezas de serpiente descendieron en un violento y sincronizado estruendo, las 5 se movieron a la vez. Reika reaccionó primero. Congeló por completo segmentos enteros de los cuerpos de las serpientes, atrapando enormes extensiones de carne escamosa en hielo para, al menos, ralentizarlas. Su dragón de hielo se estrelló contra otra cabeza, con las fauces de escarcha cerrándose alrededor de su cuello. Desde el suelo, clavó afiladas púas de hielo que atravesaron la parte inferior de varias ramas y, con un movimiento rápido de muñeca, lanzó fragmentos puntiagudos que silbaron por el aire, inmovilizando a otros en su lugar. Saya se difuminaba entre los enormes cuerpos, una estela roja y en movimiento. Sus cortes con la guadaña eran rápidos y brutales, rebanando articulaciones y zonas blandas con precisión quirúrgica.
Arrojó lanzas de sangre espesadas hasta la máxima coagulación, cada una lo suficientemente dura como para quebrar un hueso. Sus dragones de sangre surgían en arcos fluidos, a veces líquidos, a veces frágiles y afilados, cambiando de estado sin siquiera nombrar ya las técnicas. Ella simplemente había alcanzado ese nivel de maestría durante su enfrentamiento anterior con el clon de Orochimaru. Emi golpeó las palmas de sus manos hacia adelante, desatando ráfagas de vacío más grandes que cualquier cosa vista desde la rama principal de Iga. Algunas cabezas se convulsionaron formando hinchazones deformes donde las pulsaciones de su crecimiento excesivo Yang las alcanzaron. Otros se estremecieron confundidos mientras sus pulsaciones Yin desordenaban lo que fuera que se consideraba movimiento coordinado en su interior. Cada golpe dejaba una distorsión visible, como si sus impactos deformaran la estructura misma de las 8 ramas. Y Akane, su Susanoo negro crecía con cada respiración, sus extremidades esqueléticas se engrosaban y extendían a medida que ella le suministraba chakra refinado en lugar de fuerza bruta. Atrapó una cabeza de serpiente por la mandíbula y apartó otra de un puñetazo, la caja torácica negra se expandía a su alrededor con una fuerza creciente mientras acortaba silenciosamente la distancia desde el principio, tal como Kimimaro le había indicado previamente. Las 8 sucursales se vieron obligadas a retroceder ante el ataque combinado. Y en ese instante de desconcierto, Kimimaro se movió. Se lanzó hacia adelante con otra ráfaga de presión de agua, acortando la distancia mientras las serpientes retrocedían. Esta vez, moldeó en su mano la danza de la clematis. Flor, pero no la versión habitual para combate cuerpo a cuerpo. Esta vez se trata de una variante arrojadiza. Danza de la clematis. Lanza floreciente, una lanza de hueso diseñada para el vuelo a alta velocidad. Lo arrojó. La explosión de caos coordinado en torno al campo de batalla dejó expuesta momentáneamente la cabeza principal de la serpiente, la que portaba a Orochimaru. El proyectil impactó, provocando una herida profunda que obligó a Orochimaru a apartarse bruscamente. Pero Kimimaro no había terminado. Una clemátide colosal. La enredadera ya se había enroscado alrededor del cuello de esa misma serpiente, apretando con una fuerza brutal. Usándolo como punto de apoyo, Kimimaro se balanceó hacia sí mismo, formando ya una segunda flor en pleno movimiento. Esta vez no la lanzó a ciegas como señuelo. A media distancia, Orochimaru aún no entró en pánico por completo mientras intentaba retroceder, sumergirse de nuevo en la garganta de la serpiente y dejar que las 8 ramas absorbieran el impacto por él. Normalmente, lo habría conseguido en un instante. Pero esta vez no pudo. Porque Akane había acortado la distancia, tal como era necesario para sus nuevas habilidades, justo en el momento preciso. Desde el interior de su Susanoo negro, sus 2 habilidades Manjeki surgieron simultáneamente. Enmetsu se extendió primero, creando un campo de caos de entropía que se expandía decenas de metros de ancho y distorsionaba el aire alrededor del cuello de la serpiente. El tejido y el chakra dentro de la garganta comenzaron a desestabilizarse y erosionarse, lo que hizo que el camino de retirada se volviera frágil e inestable. La ruta de escape de Orochimaru se deterioró literalmente mientras intentaba volver a entrar en ella. Y Shometsu, su toque entrópico, llegó un instante después. Una línea de disolución más concentrada apuntaba directamente a la musculatura interna de la serpiente, creando extrañas telarañas negras con forma de vacío. No destruyó la cabeza por completo, pero agrietó y descompuso el segmento exacto por donde Orochimaru necesitaba retirarse. El interior de la garganta colapsó parcialmente, plegándose sobre sí mismo, lo que hizo que el conducto fuera demasiado inestable para sumergirse. Las 8 ramas vacilaron. El cuerpo de Orochimaru se quedó congelado durante medio segundo. Y ese medio segundo fue todo lo que Kimimaro necesitó. Con la estructura interna de la cabeza de serpiente deformada por Enmetsu y parcialmente deteriorada por Shometsu, Orochimaru no tenía ningún espacio viable para escapar. Quedó atrapado a medio salir del túnel, su movimiento se vio retrasado por la entropía que erosionaba el mismo túnel que pretendía utilizar. Kimimaro lanzó la segunda lanza. Encajó a la perfección en el único momento que Akane había creado para él. Voló recto y sin piedad, atravesando el torso húmedo y pálido de Orochimaru antes de que pudiera sumergirse de nuevo en la cavidad de las 8 ramas. Sangre y fluido serpentino brotaron en el aire. El golpe dio en el blanco. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par una fracción de segundo antes de que la lanza impactara. Por un instante, toda la parte superior de su cuerpo se convulsionó, inmovilizada por la enorme lanza de hueso. Entonces, la pálida carne que tenía debajo de las costillas comenzó a desprenderse. Él se deshizo.
Orochimaru desechó la mitad superior de su cuerpo como una serpiente que se desgarra la piel destrozada, colapsando el torso perforado y derramándolo por la boca de la serpiente. Una nueva surgió de la membrana desgarrada que tenía detrás, reformándose en una grotesca floración de carne blanca y fluido serpentino. Sobrevivió. Pero no sin un precio. Aquella lanza había sido demasiado afilada, demasiado grande, colocada con demasiada precisión. El proceso de recuperación lo agotó brutalmente. Para cuando la parte superior de su cuerpo se estabilizó, Orochimaru jadeaba, con los hombros subiendo y bajando debido a la evidente pérdida de chakra y al esfuerzo físico. TCH, saltó desde la cabeza dañada de las 8 ramas, abandonando por completo la técnica. La enorme estructura serpentina se agrietó y se desplomó tras él. Su cuerpo estaba demasiado erosionado, demasiado perforado, demasiado desestabilizado por el campo de entropía de Akane como para regenerarse a tiempo. Y los demás cuerpos de serpiente también estaban siendo completamente destrozados e inmovilizados por las chicas casi al mismo tiempo. Permanecer dentro habría sido un suicidio. Pero Kimimaro no le dejó respirar. En el instante en que Orochimaru aterrizó, una tormenta de lanzas de hueso se abalanzó sobre él, la técnica de las ramas caídas de Kimimaro, disparada en una oleada letal desde la distancia. Orochimaru apretó la mandíbula. Rashomon. Un portal demoníaco gigantesco se desplomó en el aire, y una estructura imposible se formó frente a él justo a tiempo para interceptar el ataque. Las lanzas se estrellaron contra la puerta con crujidos explosivos, abriendo profundos agujeros en el rostro demoníaco, atravesándola finalmente, pero demasiado tarde y habiendo perdido todo su impulso. Orochimaru cayó al otro lado del Rashomon, jadeando, con el pelo pegado a la cara. Este no era el dominio fácil que él esperaba. Había sobrevivido a cosas mucho peores en su vida, pero esta vez, se sintió completamente acorralado en un instante. Escutió sangre, se limpió la boca y sintió que las 5 figuras se reagrupaban al otro lado, listas para acorralarlo de nuevo. Maldita sea, siseó entre dientes. Manjeki Sharingan, es todo culpa suya. No se esperaba que las habilidades recién despertadas de la chica estuvieran tan desequilibradas. Este concepto. Esto distorsiona la realidad. En algunos aspectos aterradores, incluso superó al Manjeki de Itachi. Esto fue la liberación yin llevada a un dominio que erosionó la materia, desestabilizó el chakra y agrietó la garganta misma de sus 8 ramas desde adentro. Por no mencionar que acababa de despertar, pero ya era muy poderoso. Se tambaleó una vez, pero logró recuperar el equilibrio, respirando con dificultad. ¡Qué evolución tan miserable y problemática me habéis mostrado hoy! Y por primera vez en la pelea, Orochimaru parecía genuinamente inquieto. Inmediatamente comenzó a dirigir a las serpientes restantes que salían de las 8 ramas que se derrumbaban, conduciéndolas hacia el suelo y reagrupándolas a su alrededor.